Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Quien les habla, su amigo y colega Andrés Rojas Moncada. Acabo justito de terminar el video, son las 9:13 de la noche. Estoy grabando desde la 1 de la tarde, grabando prácticamente un montón de videos, en donde, como el título de este video lo dice, te voy a enseñar a crear una base de datos. Una base de datos completamente desde cero, con restricciones de llenado y no llenado y calendario incorporado dentro de un formulario que interactúe directamente con una tabla o una base de datos en Excel, completamente desde cero, para que no te pierdas ningún minuto de este video y puedas aprovechar al máximo este material. Es completamente gratis para que lo veas. Esta base de datos prácticamente está creando registros nuevos, está haciendo búsquedas, permite editar, permite eliminar, permite borrar todo el formulario y, como su nombre lo indica, fíjate, tiene un pequeño calendario construido también por mi persona. Yo te voy a decir dónde lo puedes descargar y cómo lo implementas, que es lo más importante, cómo lo implementas dentro del formulario que también vamos a crear desde cero. Todo esto va a arrancar desde cero. Lo único que tienes que hacer es suscríbete al canal y descarga el archivo de Excel en blanco para que arranques conmigo a programar. Te voy a dar un pequeño tour por este formulario. Es una base de datos de una empresa que un cliente me mandó a hacer rápidamente. La hice en 1 o 2 días, creo yo, y le pedí el permiso que por favor si podría publicar el código bien explicado, y me dio obviamente el permiso, y aquí estoy haciendo el video para todos ustedes. Una base de datos completamente desde cero. Muchas gracias a la persona que me permitió hacer o utilizar el modelo de esta fuente de datos directamente para hacer este video. Muchas gracias. Vamos a hacer la creación de un registro nuevo. Fíjate, el campo tiene un ID, o la columna más bien, o la tabla más bien, tiene un campo llamado ID. ¿Qué sucede si yo quiero crear un nuevo registro? Aprecia muy bien, lo único que tengo que hacer es colocar, por ejemplo, una fecha. Si yo no la pongo y le doy crear, fíjate que él me tira aquí una alerta, me dice debe especificar una fecha. Entonces yo vengo acá y le coloco una fecha. Mira, le voy a colocar, por ejemplo, 7 de julio del año 2022. Si yo le doy crear, él me dice debe especificar una guía. Entonces yo le coloco, por ejemplo, guía número 6. Entonces quiero que te des cuenta que esta caja de texto no me deja colocar caracteres en minúscula. Lo estoy colocando todo en minúscula y fíjate que no me lo deja colocar. Esto, aquí hay una restricción, o aquí hay una pequeña conversión de todo lo que se escribe en minúscula, lo pasa directamente en mayúscula. Quédate para que lo aprendas. Entonces voy a colocar acá la guía, por ejemplo, número 333, y en el número de factura, si yo le doy crear, fíjate, es un campo restringido, es decir, es obligatorio, por tanto tengo que crearlo. Le voy a colocar acá factura, le voy a colocar factura número 45 y le coloco un root. ¿Qué es un root? Es un código que identifica una empresa, registro único tributario, entonces va dado bajo un formato. Yo lo pongo como un número entero acá, pero fíjate en la celda cómo se coloca bajo un formato específico. Entonces le voy a colocar, en este caso, 555, le voy a colocar 66, le voy a colocar 999 y el dígito de verificación 8, por ejemplo. Y le voy a dar clic aquí en crear. Todavía, mira, otro campo restringido, la empresa. Entonces le voy a colocar Lácteos del Sur. Voy a colocar así, Lácteos del Sur, y sur en mayúscula. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué pasa si yo vengo acá y le doy crear? Fíjate, me dice debo seleccionar un ítem de la lista centro costo. Resulta que aquí tenemos también una lista. Fíjate, te voy a enseñar a cargar una lista dentro de un formulario teniendo un ingreso de datos. Entonces le voy a colocar aquí control de calidad, le voy a colocar crear y me dice mira, quiero que coloques también un detalle. Entonces le voy a colocar detalle número 1, por ejemplo, y le voy a colocar crear y fíjate que me dice que debo especificar una cantidad. Entonces le coloco 1500 unidades. Debe especificar un valor unitario a $1.
y le coloco total neto. Esto simplemente se multiplica y se coloca acá, pero si quieres hacerlo de manera manual también lo acepta. Mi cliente me lo pidió de manera manual y en el tutorial lo enseño a hacer de manera manual, no automática, aunque se podría automatizar, pero mi cliente me dijo que quería especificarlo de manera manual. Por tanto, lo voy a explicar de manera manual. Entonces 1500 por 1 me da 1500. Y ahora si yo le doy crear, pues obviamente me lo crea. Pero tú me vas a decir, Andrés, aquí falta la fecha de pago, que es otro calendario. Este campo no está restringido. Te voy a enseñar el truco para que tú aprendas a crear campos con restricción, es decir, cuadros de texto o combos o lo que tú quieras que coloques en un formulario con restricción, y te voy a enseñar a crear campos sin restricción. Este combo tampoco tiene restricción, fíjate. Entonces simplemente le doy escape. Si yo le digo crear, aprecia muy bien que el registro se creó correctamente con el ID de 7, con el ID consecutivo de 7. Yo vengo y lo busco acá y fíjate cómo se creó. Todo lo que yo puse allá se creó acá. Entonces vengo y ejecuto y le digo, ay mira, yo quiero hacer una edición. Quiero editar el registro número 7 porque ya tengo la forma de pago y la fecha de pago. Entonces vengo y le digo 7, por favor, quiero editarlo. Entonces él me dice, debe buscar primero el registro. Yo le coloco aquí 7 y le doy buscar. Entonces ya me carga cada uno de los elementos que se encuentran dentro de la tabla. Y yo después le digo en la fecha de pago, por ejemplo, que vamos a pagar, por ejemplo, el 21, aquí el 21 de julio, han pasado como unos 15 días. Y en el método o la forma de pago le pongo 15 días o le pones, por ejemplo, cheque y le das clic en editar. Le dices registro editado correctamente. Fíjate cómo se llenó cheque 721. También le puedes cambiar cualquier otro campo. Por ejemplo, voy a buscar aquí el 7 y le coloco guía 444. Y le doy en editar y fíjate cómo cambia acá la guía. Le voy a dar clic en editar. Listo, se cambió correctamente. Y ahora yo quiero eliminar, por ejemplo, un registro, el registro número 5. Quiero hacer una eliminación completa. Entonces vengo y busco el registro número 5. Lo busco y posteriormente le doy clic en eliminar y fíjate cómo lo elimina correctamente. Vamos a hacer un CRUD completico, un create, un read o un buscar, un read, un update que es un editar y un delete que es un eliminar. Las siglas en inglés de CRUD, las operaciones básicas de una base de datos: crear, leer, editar o actualizar y eliminar o delete. Un CRUD completo. Tenemos un botón cancelar. Si tú oprimes escape, fíjate que el formulario se descarga. Si tú le das clic aquí al calendario, en este caso también me va a cargar fechitas, y si le das clic en escape, pues él se va a cerrar también. Cargamos un combo, campos de restricción. En este caso, campos no restringidos, campos no restringidos como estos dos, y campos restringidos como todos los que tenemos aquí al momento de crear. Fíjate, al momento de crear un nuevo registro tenemos para crear, para buscar, para editar, para eliminar y para cancelar. ¿Qué pasa si yo oprimo aquí clic en el borrador? Pues borra todo lo que se encuentre. También te voy a enseñar a insertar estas imágenes de una manera bastante práctica en este tutorial. Antes de irme y antes de terminar la introducción, recuerda que si eres miembro del canal puedes descargar en este video, en donde lo estás viendo, o bien en la parte de miembros, puedes descargar la plantilla completamente gratis directamente desde el enlace que te dejo en la descripción del video. En el primer comentario también te lo voy a dejar directamente para que tú la descargues. Y ya tiene todo el código, pero si no estás como miembro del canal, solamente eres un suscriptor o no estás en este caso o no eres miembro del canal, no te preocupes, ve el video paso a paso o el conjunto de videos paso a paso. En este caso te doy todas las claves de manera exhaustiva y minuciosa para que programes esta fuente de datos, para que programes este formulario y puedas programar tu tabla de datos. ¿Listo? Entonces no te desanimes. Para las personas que son suscriptores o para las personas normales que son suscriptores del canal, pueden descargar el archivo de Excel desde cero para que arranquemos con las cabeceras. Si eres miembro del canal, obviamente, descarga el archivo de Excel que se encuentra en la descripción y estudia todo el código. El código no está largo. Son más o menos unas 420 líneas de código que escribimos. Fíjate, todas las líneas de código que escribimos y te las explico paso a paso para que tú
aprendas lógica de programación y aprendas a programar con el entorno de desarrollo de Visual Basic para aplicaciones. Mucho ánimo, aquí está el CRUD construido, aquí hay código, aquí está el módulo del calendario, aquí está el calendario, todo te lo explico para que tú te vuelvas un profesional de esta herramienta. ¿Listo? Entonces, discúlpenme ahí la garganta, tengo desde la 1 de la tarde grabando, son las 9:23 de la noche. No les quito más tiempo, espero que disfruten del video así como yo disfruto haciéndolo. Por favor, regálame un like y déjame un comentario. Y obviamente, estudia el código, estúdialo muy bien y aprende bastante de Excel. Mi nombre es Andrés Rojas Moncada, bienvenidos a esta serie de videos y espero tengas buen provecho con este material. Comenzamos. Bien, mis amigos, nos encontramos aquí en la quinta parte de este conjunto de tutoriales y en esta partecita vamos a crear ya el grueso de programación del CRUD. Es decir, si yo vengo aquí al módulo, fíjate, del formulario llamado CRUD, que en este caso sería pues el formulario, vamos a confeccionar de aquí en adelante el botón de crear, el botón de buscar, el botón de editar y el botón de eliminar en su correspondiente orden. Lo vamos a hacer correctamente utilizando código Visual Basic, obviamente, para que tú te des cuenta cómo lo vamos a hacer. Entonces, primer paso que vamos a hacer es ir aquí al código. Fíjate que ya habíamos creado un conjunto de código en el video anterior, en la parte número 4, el botón cancelar, el botón de cargar los combos, el botón de limpiar que va asociado, y ahora vamos a escribir un nuevo procedimiento. Por ejemplo, fíjate, el del botón crear. Voy a colocar aquí botón crear y voy a amarrarlo inmediatamente aquí al CRUD, a este botón llamado crear. Fíjate, le voy a dar un clic y luego voy a hacer un llamado directo al módulo llamado código y le voy a colocar botón crear. Le doy un clic. ¿Qué sucede si yo vengo acá? Fíjate, y le coloco, por ejemplo, un mensaje que diga yo creo un registro nuevo, un punto y listo. Vengo a la interfaz de usuario y como ya está programado, fíjate que crear me arroja yo creo un registro nuevo. Básicamente lo que estamos haciendo es amarrar a este botón mediante el módulo del formulario, mediante el evento clic de este botón crear. Estamos amarrando la ejecución de un nuevo procedimiento que acabamos de crear, que se llama botón crear, que se encuentra inmerso dentro del módulo de código. Así que vamos a escribirlo completamente desde cero. Fíjate de este botoncito que tengo acá. Este botoncito que yo tengo acá, a ver, control Z, este botoncito que yo tengo acá, me permite entrar solamente dentro, y valga la redundancia, de este módulo. Esto prácticamente lo hago para que nos dé un poquito de orden. Le voy a dar un enter y nos deje crear bien y de manera correcta el procedimiento. Si necesitamos acceder al resto o ver el resto del código, pues yo te voy diciendo que le voy a dar clic al botón para acceder directamente a estas variables, por ejemplo, a estas variables. Bien, bien, entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vengo acá, mira, y le voy a dar aquí al botón crear. ¿Qué es lo primero cuando yo necesito crear un registro? Aplica lógica, por favor, porque esto es de mucha lógica. Cuando yo necesito crear un registro, necesito validar dos cosas, o tres cosas. Primero, que lo que vaya a guardar se guarde dentro de una base de datos. Fíjate, que se guarde en una tabla, propiamente hablando de una base de datos, y no se guarde en un rango por ahí. Y segundo, que no se vaya a guardar, por ejemplo, si la tabla tiene tan solo una fila, que no se vaya a guardar en una segunda fila o haga una inserción. O bien que agarre, por ejemplo, si tiene 2 o 3 filas y cree, por ejemplo, o lo guarde en la primera. Necesito primero identificar si esto tiene una fila, la tabla donde voy a guardarlo que sea una tabla, y seguidamente que eso tenga más de un registro, porque si solamente tiene un registro, pues lo inserto en el ya existente. Si no, pues inserto una nueva fila y la coloco ahí el registro. Además, también necesito validar cuáles son los campos obligatorios, cuáles son los campos opcionales, para posteriormente hacer un post llenado. Y hablo así de un post llenado por si yo necesito colocar un llenado adicional, por ejemplo.
Suponga que los campos obligatorios son ID, los campos obligatorios son fecha, por ejemplo, el ID, la fecha inicial, por ejemplo, la fecha de apertura de esa factura o de ese registro, el número de la guía, el número de la factura, el RUT de la empresa, el nombre de la empresa, el centro de costo donde se está asociando, el detalle, la cantidad, el valor unitario y el total neto. La fecha de pago, por ejemplo, puede dejarse para un futuro, es decir, si viene estipulada, la tomo y la coloco directamente acá en esta celda o en esta columna L, en la que se llama forma de pago, aquí, perdón, en fecha de pago. Y lo mismo, si este combo viene vacío, pues entonces lo dejo pasar, no lo lleno. Pero si viene lleno, pues entonces lo agarro y lo coloco. Pero para el resto de celdas siempre estas cajas de texto tienen que estar llenas, porque si no están llenas, pues obviamente yo no puedo colocar datos aquí nulos, porque se supone que la restricción me dice que tengo que tener todos los campos llenos para poder ingresar cada uno de los valores sin restricciones dentro de mi fuente de datos. Tienes que validar esto con tu cliente o tienes que validar esto con tu modelo, el que tú estés fabricando, y para ello tienes que emplear solo lógica. Esto no es difícil. No hay que hacer un curso, ni formarse, ni tomar un curso de 20 o 50 o 100 horas para volverte disque un experto en Excel, cuando esto tú lo desarrollas es con lógica. Sentido común, por favor. Bien, ingreso nuevamente al entorno de desarrollo y habíamos quedado, por ejemplo, que voy a tomar todos los campos como obligatorios, excepto en la fecha de pago y la forma de pago. Entonces lo primero que tengo que hacer dentro de este procedimiento llamado código, aquí en el botón crear, porque obviamente aquí le había dado un clic, es validar que las cajas de texto se encuentren llenas. Por tanto, lo primero que tengo que hacer es colocar una restricción. Le voy a decir que si en el formulario CRUD, en la caja de la fecha, por ejemplo, el valor de ese en el ID no lo voy a tocar porque el ID lo creo de manera automática. Entonces el ID en la creación no es necesario validarlo. ¿Por qué no es necesario validarlo? Porque el ID lo creo yo automáticamente mediante código. El ID se va creando en automático, va a ser secuencial y lo voy a controlar mediante la celda que se encuentra, fíjate, mediante la celda que se encuentra aquí en esta hoja llamada listas. Voy a colocarla visible de momento. Acá en esta celdita que me va a controlar el consecutivo del ID que yo voy a ir creando. Por ejemplo, suponga que se creó el ID 10 de manera automática y guardo un registro. Y en ese ID 10, por ejemplo, alguien decidió eliminarlo. Ya no va a haber otro registro con ID 10 porque va a ser incremental. Ya nunca va a haber dentro de la base de datos un registro con 10. Se creó y se eliminó. Por tanto, ya ese dejó de existir para la base de datos. Si se crea o se edita, ahí existe, pero si se elimina ya no existe. Yo no lo voy a reciclar. Entonces, como los ID son gratis, pues básicamente yo los puedo hacer ese reciclado. Por tanto, en el llamado, acá en esta partecita, en el llamado, fíjate que la hoja ya se ocultó. El ID no necesito yo rescatarlo, no necesito decirle al usuario, por favor digíteme un ID. No, ahí ya va a estar. Yo lo voy a crear de manera automática, lo voy a controlar mediante la celda que te mostré hace un momentico. Entonces vengo aquí al botón crear y voy a decirle si en el FRM CRUD, que lo voy a copiar directamente acá para no andar copiándolo a cada rato, en la caja de texto que se llama fecha, es decir, la fecha no se ha estipulado, es decir, su propiedad value es igual a un vacío, entonces haga algo y voy a colocar de una el if y voy a colocar un enter. Si la caja de la fecha se encuentra vacía, entonces simplemente coloco exit sub y le digo abandone todo el procedimiento del botón crear y usted no pasa de ahí hasta que esa caja no la llenen. ¿Qué voy a decirle? Pues a mandarle un mensaje en pantalla que me diga, por ejemplo, mediante ese MSGbox debe especificar una fecha, así, muy sencillo, un mensaje muy simple. Le coloco una coma, coloco Visual Basic Information para que me aparezca un mensaje de tipo informativo y dentro de un par de comillas le coloco atención para que la atención, esto lleva tilde, obviamente yo no la voy a sacar acá. Yo la podría sacar, pero se me dificulta más acá colocarla, mira, pero entonces la voy a dejar así. Tú le pones la tilde para no andar trabajando con esto. Y luego que le mande el mensaje y el usuario lo acepte, le voy a dar el foco a esa caja de texto llamada fecha. Fíjate, la selecciono y aplico el método setFocus. Ya tenemos nuestra primera validación. Vamos a hacer lo mismo pero con la guía. Le voy a decir si la TXT guía, es decir, si el TXT guía
punto value es igual a un vacío, entonces haga algo y le coloco de una el en if y vengo y le digo mediante un msgbox, por favor, mediante un msgbox, por favor, coloquemos debe especificar una guía. Entonces voy a colocar acá debe especificar una guía. Listo. Y le voy a colocar un punto, le coloco Visual Basic Information y nuevamente atención. Listo. Y le voy a dar un enter y le digo por favor dele el foco a txt guía. Aquí le puse una mayúscula mediante set focus y luego le digo exit sub. Listo. Eso es todo. Muy sencillo, fíjate, 2 líneas, 2 validaciones, 2 estructuras, 2 validaciones. Validamos el txt fecha y validamos el txt guía. En cualquiera de los dos casos termina la rutina. Siempre dale el foco al txt guía porque es la caja de texto que necesita llenar. Tú le pones debe especificar una guía. De hecho lo voy a poner en mayúscula y lo mismo la fecha porque es un nombre de campo. Y listo. Y venimos con la tercera. ¿Qué dice la tercera? Pues la tercera es la factura, por ejemplo, como lo habíamos dicho. Entonces le coloco si la factura frmcru.txt factura.value es igual a un vacío, entonces haga algo. Coloco en if, le coloco exit sub, le doy el foco directamente a el txt factura.setFocus y luego le envío un mensaje en pantalla que me diga debe especificar una factura. Entonces le coloco debe especificar una factura punto y le coloco acá en este caso Visual Basic Information, coma y luego atención, para que le dé atención a ese mensaje de texto. Ya tenemos otra más formada, la de la factura. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues la del root. Entonces, para no alargarnos tanto, voy a copiar esta restricción y la voy a pegar acá y le voy a dar aquí tranquilito y voy a acomodar aquí txt y va a ser el root. Así, mira, txt root lo valido y aquí en este caso le pongo root y aquí le doy el foco al txt root. Listo. Y finalizo la rutina. Listo. Y ya lo tenemos. Y lo mismo tenemos que hacer con la empresa. Le voy a dar aquí pegar con la caja de la empresa. Es decir, tengo que validar nuevamente acá el txt empresa. Fíjate, ahí ya se validó y le coloco debe digitar, debe especificar una empresa. Y le coloco aquí empresa. Listo. Y le doy el foco y pare de contar. Y voy a darle otro par de enters. Y ya lo tenemos. Tienes que validar muy bien txt fecha, txt guía, factura, root y empresa. Entonces aquí tiene que ser el mismo el que le dé el foco, aquí el mismo el que le dé el foco, aquí el mismo el que le dé el foco y aquí mismo el que le dé el foco, y el mensaje tiene que ser fecha, guía, factura, root y luego empresa. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Pues a seguir validando. ¿Qué tenemos que validar ahora? Pues el CBO centro costo, es decir, el combo del centro costo. Pero aquí no podemos agarrar simplemente y decirle, por favor, valídame como si fuese una caja de texto, porque sencillamente no valida. Tenemos que decirle si en el formulario del CRUD, en donde se encuentra el CBO centro costo.listIndex, que en este caso me va a marcar el elemento de lista que tenga seleccionado es igual a -1, entonces obviamente es porque no tiene nada seleccionado. Si no me devolviera un número, recuerda, el primer elemento de un combo box en modo dropdown list o lista desplegable, el primer elemento es un 0. Si es -1 es porque no tiene seleccionado nada. Coloco en if, aquí le doy un enter, finalizo la rutina en caso de que no tenga nada. Y luego envío el foco a ese CBO centro costo. Entonces coloco frmcrud.cbo centro costo.setFocus y luego vengo acá, le doy un enter y listo. Y aquí sí voy a colocar el mensaje. El mensaje es muy sencillo, es este mismo mensaje. Mira, voy a tomarlo aquí, lo copio con control C, vengo y lo pego acá con control B y digo debe especificar, por ejemplo, debe seleccionar una lista. Vamos a borrarlo todo porque creo que no se ajusta. Vamos a colocarle así, debe
seleccionar una lista, debe seleccionar un ítem, no una lista, un ítem, debe seleccionar un ítem de la lista, centro costo, por así decirlo. Le coloco un puntito y ya está, míralo. Muy fácil, todo lo estoy haciendo en caliente para que tú lo veas. Esto no es difícil, solamente es aplicar un poquito de lógica. Perfecto, seguimos con el detalle. Por ejemplo, lo voy a colocar aquí frm crud.txt detalle. En este caso value, que sería la propiedad, es igual a un vacío. Entonces haga algo, coloco un enif y aquí coloco mi exit sub, inicio un enter y le digo por favor démele el foco a ese frm crud.txt detalle.setFocus y listo. Y aquí coloco el msgbox. Entonces el msgbox debe colocar un detalle o debe especificar un detalle. Listo, entonces aquí por ejemplo en el detalle debe especificar un detalle. Vamos a colocarle así un detalle y pare de contar, enter. Listo, ya lo tenemos por acá. ¿Y cuál venía? Viene creo que detalle, cantidad. Entonces vengo aquí a código y viene cantidad. Lo tengo ahí en la mente, detalle y ahora cantidad. Entonces para cantidad es exactamente lo mismo. Control C, inicio Control B y voy a acomodar justito la cantidad, es decir el txt cantidad. Le doy hacia abajo, ahí lo anoté mal, txt cantidad punto value y luego le doy el foco aquí a cantidad y aquí debe especificar una cantidad y le voy a dar un enter, listo, y otro enter y lo valido. Txt cantidad igual a un vacío, en la propiedad value debe especificar una cantidad, txt cantidad.setFocus, listo. Y por último vamos a validar, después de la cantidad vamos a validar el valor unitario. Entonces sería exactamente lo mismo que tenemos acá porque son cajas de texto. Le voy a quitar esto y después de la cantidad viene el valor unitario. Entonces sencillamente cambio aquí el nombre, valor unitario. Fíjate que es muy sencillo, esto es hacer las validaciones por si las cajas vienen vacías. Debe especificar un valor unitario, entonces quito esto y le quito, en vez de cantidad coloco valor unitario. Listo, y ahí está el puntito y luego le doy el foco a valor unitario. Valor unitario. Le doy el foco para que cambie el valor, para que cambie aquí el valor de la variable y listo. Ahí le estoy dando el foco básicamente. Luego hacemos aquí una prueba de escritorio para que vea que todo sale bien o para probar que todo sale bien y listo. Vamos, el total neto, vamos hacia el total neto. Entonces copiamos esto y lo pegamos acá. Creo que seguía el total neto. Voy a verificar porque no me acuerdo. Total neto, sí, aquí está, mira, total neto, y estas dos las dejamos revalidadas. Listo, entonces cierro aquí y vengo y le coloco por favor valídeme acá el txt, el total neto, no el valor unitario sino el total neto. Si el valor de esa caja de texto es igual a un vacío, entonces simplemente dígame que debe especificar un total neto. Entonces coloco aquí un total neto, un punto, y le doy el foco acá a donde dice txt total neto. Listo, y él se cuadra directamente. ¿Qué sucede ahora? Pues que ¿qué pasa si vienen validadas las otras cajas de texto? ¿Qué pasa? Por ejemplo, si no se coloca algo o si en este caso no se pone un elemento dentro de esas dos cajas faltantes. ¿Qué tengo que hacer? Pues hacer una segunda validación. Pero esa validación la hacemos más adelante, porque tienes que recordar que esto solamente es para forzar al usuario a que tenga que llenar las cajas de texto. Pero ¿qué pasa si las dos últimas, por ejemplo esta última que se llama fecha de pago y esta que se llama forma de pago, el usuario no la pone? Pues entonces yo no le puedo restringir el ingreso o la creación de ese nuevo registro, no se lo puedo restringir. Tengo que dejarlas o permitir que en este caso las deje vacías. Por tanto, en esta parte de las restricciones yo no tengo por qué forzarlo a que la llene.
La segunda validación debemos hacerla, pero la hacemos más adelante, en caso de que venga llena o bien en caso de que venga vacía. Fíjate, voy a ejecutar el CRUD rapiditico, en este caso el formulario, voy a ejecutar la primera parte del CRUD, que es el de crear. Yo no voy a colocar un ID, voy a colocar aquí, mira, debe especificar una fecha, porque la fecha no está puesta. Entonces, bueno, la voy a colocar, le voy a colocar 1 de julio del año 2022. Le digo, bueno, cree ahora sí el registro, debe especificar una guía. Entonces le voy a colocar guía 001 o 011, por ejemplo. Le voy a dar clic en crear. Me dice, debe especificar una factura, de ahí no pasa. Fíjate, le voy a colocar factura 01 y le voy a colocar aquí crear. Debe especificar un root, entonces le voy a colocar root. Pero aquí no se puede colocar caracteres, solo números. Entonces 7755566, dígito de verificación 4. Le voy a dar crear. Debe especificar una empresa. Le voy a colocar empresa número 1. En esta empresa sí va de todo lo que uno quiera colocar, números, letras, lo que sea. Y le voy a dar clic en crear. Debe seleccionar un ítem de la lista centro costo. Aquí de esta lista, mire, me deja el foco ahí. Entonces yo vengo y lo selecciono, le doy clic en crear. Debe especificar un detalle. Entonces aquí voy a colocar detalle, por ejemplo, número 1. Y le voy a dar clic en crear. Debe especificar una cantidad. Todo se está validando. Le voy a dar 1500. Debe especificar un valor unitario. Le voy a colocar 1500. Y aquí en unidad le voy a colocar 15. Y fíjate que si le doy crear me dice debe especificar un total neto. La restricción, yo podría sacar esto mediante una multiplicación de cantidad por valor unitario. Pero la persona que me mandó a hacer la fuente de datos me dijo, no, yo quiero calcularlo manualmente y colocarlo acá, porque tengo que añadirle otras cosas o lo que sea. Entonces lo coloqué prevalidado, es decir, simplemente que la caja se llene, pero que el usuario la coloque. No se calcula de manera automática porque fue la petición que me hizo el cliente. Entonces le voy a dar crear, me dice debe especificar un total neto, 15 por 1500, me da 15.000. La mitad de 15.000 serían 7.500. Son 22.500, una multiplicación rápida, total neto 22.500. Y si le doy crear, fíjate que ya no hace nada, porque esto no se necesita o no necesito forzar al usuario a que lo ponga. El resto sí, el ID no lo necesito, por lo que te comenté hace un momento. Por tanto, las validaciones están funcionando correctamente. Al F11 volvemos a la programación del módulo, aquí del código. Le voy a dar un montón de enters para que nos deje escribir. Fíjate que estamos solamente aquí en el botón crear. Y le voy a dar un clic. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Voy a colocar aquí un pequeño apóstrofe para que tú sepas qué es lo que estamos haciendo. Hicimos la validación. Y le voy a colocar, por ejemplo, cargar el consecutivo de la hoja número 2. Entonces, cargar el consecutivo de la hoja número 2. ¿Listo? De la hoja 2. Así, coloquémoslo así, para que nos dé contexto con este nombre de la hoja. Esto entra como comentario. Le voy a colocar aquí un doble barra invertida para que quede como un comentario. ¿Dónde se encuentra esta hoja? Pues obviamente se encuentra acá, pero está oculta. Fíjate, está muy oculta. Yo la voy a colocar visible y voy a ir directamente a la hoja y voy a decir que tengo que acceder al valor que se encuentra dentro de la celda G1. Míralo, G1. ¿Listo? Vengo al F11 y básicamente lo que tengo que hacer es declarar una variable. Entonces declaro una variable que se llame, por ejemplo, ¿cuál es el consecutivo actual? Consecutivo actual. Listo, creo una variable como del tipo de datos long que se llame consecutivo actual. Vengo y la copio y listo. Y ahora hago la hoja 2 punto visible es igual a oculta y luego hago la hoja número 2 punto visible a muy oculta, very hidden. Y aquí en el centro de las dos cargo mi variable, es decir, consecutivo hoja actual va a ser igual al contenido de la hoja número 2 en la celda mediante la propiedad range. Accedo a una celda que se encuentra dentro de la referencia G1 y accedo directamente a su propiedad value. Y ahí estoy accediendo directamente al valor. Ya lo tengo cargado aquí en una variable que se llama consecutivo actual. Ahí yo sé cuál es el ID que tengo actualmente, el último ID que tengo actualmente en la tabla. Por tanto, si yo le sumo el valor de 1, pues obviamente ahí voy a tener, en este caso,
el valor para irlo colocando, incrementándolo y trabajar con él como a mí me parezca. ¿Qué debo hacer ahora? Crear la nueva celda, pero necesito validar si la tabla se encuentra con un solo elemento, como es el caso actual, o bien tiene muchos registros, tiene muchas filas. Por tanto, voy a colocar aquí un pequeño comentario que me diga crear la nueva celda. Por ejemplo, crear la nueva celda. Le voy a dar un enter y declaro una pequeña variable que se llame siguiente celda. Fíjate, siguiente, simplemente esto es un nombre que me va a decir cuál es la celda que sigue. Si es la que ya está, si la tabla nomás tiene un solo registro o una sola fila, o bien si creo una nueva, se la voy a asignar a esta variable. Se la asigno a esta variable que se llama siguiente celda y va a estar declarada bajo el tipo de objeto range. Entonces fíjate cómo lo vamos a hacer. Lo primero que necesito hacer es acceder directamente a la hoja donde se encuentra la tabla. Recuerdan, la tabla de la hoja número 1 se llama base de datos. Por tanto, accedo al objeto listObject y aquí mediante un par de comillas le digo acceda a la tabla base de datos y posteriormente acceda al DataBodyRange. Una vez acceda al DataBodyRange, por favor cuente mediante la propiedad filas, devuélvame la colección de filas enteras y después cuéntelas mediante la propiedad count. Si ese valor es igual a 1, entonces quiere decir que la tabla solamente tiene un solo registro. Es obvio. Pero además también necesito validar si el ID, porque puede tener un solo registro, pero puede estar lleno. O en este caso puede tener un solo registro pero estar vacío. Si este ID está igual a vacío y es el primer registro, pues quiere decir que tiene una sola fila y está vacía. Pero si tiene una fila y el ID es diferente de vacío, pues entonces quiere decir que está llena, por tanto tengo que insertar una nueva fila. Es lo lógico, tengo que insertar una nueva fila. Para ello, con esta pregunta muy sencilla, lo que yo tengo que hacer después aquí del den es preguntarle, fíjate, aquí le voy a colocar un espacio, un guión al piso y le voy a dar un tabular y le voy a colocar así, and... y lo voy a dejar así y voy a hacer una segunda validación aquí dentro de un paréntesis. Le digo hoja número 1 punto listObject, abro y cierro paréntesis, un par de comillas, le coloco base de datos que se llama la tabla, punto listRows, es decir, devuélvame la colección de filas de la tabla. Y de esa colección de filas de la tabla le digo solo devuélvame de toda esa colección de filas que puede tener en un momento determinado, devuélvame siempre la 1, la primera. Y después de que acceda a la primera, accedo a la propiedad range para que me devuelva todo el rango, es decir, me está devolviendo el rango de toda la fila. Y después de que me devuelva todo el rango, le digo apliquemos la propiedad cells para que me devuelva la primera. Ya te explico qué es lo que estamos haciendo acá. Si el valor, es decir, si la propiedad value es igual a un vacío, quiere decir que la fila se encuentra completamente vacía, completica, si no, pues se encuentra llena. Entonces le voy a colocar aquí un else y luego coloco aquí un enif y aquí coloco un enter para que me dé un espacio. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Básicamente corroboro mediante la segunda instrucción, accedo directamente a la propiedad listRows. Es decir, listRow devuelve toda la colección de filas. Si esto tiene un montón de filas, me va a devolver toda la colección de filas. Pero como nomás tiene una, no importa. Si tiene un montón o tiene una, él le devuelve listRow, le devuelve toda la colección de filas, una por una. Luego de esa colección de filas, yo voy a acceder solamente a la primera. Entonces vengo acá y le digo, mira, a la primera. ¿Listo? Y después de que accedo a la primera, le aplico la propiedad range para que me devuelva todo el rango. Entonces él ya me devuelve todo eso en una colección de celdas individuales. Es decir, me devuelve toda la colección de la fila, pero me la devuelve en celdas individuales. No es lo mismo que tener el listRow, el objeto, a tener el objeto range del listRow, que serían todas las celdas individuales. ¿Listo? Y después de acceder a todas las celdas individuales mediante el objeto range, le digo apliquemos mediante la propiedad cells, que le devuelve toda la colección de celdas de esta colección mucho más grande, siempre la primera. Entonces él viene acá y me dice ¡pum! Tenga la primera, que es el ID. Y después le digo por favor devuélvame el valor. Y si el valor es igual a un vacío, pues quiere decir perdón, que estamos en la primera fila
en la primera celda y está vacía, y además también el data body range de esta estructura anterior quiere decir que solamente tiene un registro. Si tiene más de un registro, esto se evalúa como falso, este AND se evalúa como falso y no entra por acá, entra por acá. Entonces, si se cumplen estas dos condiciones, esta número 1 y luego se cumple esta número 2 mediante el constructor o el operador AND, que es el I, quiere decir que las dos deben cumplirse como verdaderas, entonces quiere decir que se encuentra una sola fila y que se encuentra vacía, efectivamente. ¿Qué tengo que hacer? Pues asignar a este objeto llamado siguiente celda, que sea igual, por favor, a la hoja número 1, fíjate, a la hoja número 1, punto range, la celda A2. Le voy a dar acá a 2. ¿Por qué a la celda A2? Le voy a dar aquí un espacio y le voy a dar aquí un espacio para que tú veas la diferencia. Si la primera celda, si la tabla tiene una sola fila y esa fila en la primera celda se encuentra vacía, entonces la siguiente celda va a ser esta, mira, la A2, la referencia A2. Pero si no, en cualquier otro caso de que eso no sea, en este caso se cumpla como verdadero, pues quiere decir que ya existen registros dentro de la tabla, por tanto yo tengo que insertárselo. Entonces vengo aquí y le digo, asignémosle a la siguiente celda, aprecia muy bien, el valor que se devuelva en la hoja 1, fíjate, list objects, accedo directamente a la base de datos, un par de comitas, y le coloco bd, y después le doy .list rows y después le coloco add, adicióneme una nueva celda y seguidamente accedo a su propiedad range y después accedo a su propiedad cells y le digo deme la número 1. Y la siguiente celda va a ser una inserción de una nueva fila y va a parar acá, y luego 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 acá. Y eso es todo lo que nosotros tenemos que hacer. Muy sencillo y básico hasta el momento. Listo, mira, no tiene ninguna dificultad esto. Creamos la nueva celda y se la cargamos a la siguiente celda. Vale. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Pues llenar nuestra fuente de datos. ¿Cómo la vamos a llenar? Pues muy sencillo. Voy a crear aquí una apóstrofe y voy a crear aquí llenar la fuente de datos. Llenar. Vamos a colocar así, llenar la fuente de datos o la base de datos. Para colocarlo así, llenar la base de datos. Le voy a dar un enter. Y lo que voy a hacer es a crear valores y a cargarlos directamente dentro de la tabla para que se vayan ingresando. Entonces con el constructor with, fíjate, voy a ir con la siguiente celda, que sería esta celda que yo tengo acá, y voy a ir iterando cada uno de los elementos. Entonces coloco siguiente celda, le doy un enter y finalizo el constructor en with de una inmediatamente. Le voy a dar acá un clic, un enter, perdón, y listo. Le digo, por favor, el valor de esta siguiente celda, el punto value de esta siguiente celda, es igual al del consecutivo actual más 1. Consecutivo actual más 1. Y le doy un enter. Es decir, este consecutivo que yo tengo acá, que estoy capturando de la celda, es el del último registro. Si yo le sumo 1, pues ya tengo el consecutivo siguiente. Y se lo asigno al valor de la siguiente celda que tenga aquí en esta celda. Es decir, a la A2 o a la que se vaya moviendo debajo de ella. A3, A4, A5, A6, siempre porque estamos accediendo a la primera. Listo, perfecto. ¿Cómo hacemos la fecha? ¿Cómo casteamos nosotros la fecha de esta cajita de texto? Mira, de esta caja de texto, ¿cómo la casteamos? Si la fecha viene en formato día, mes, año, fíjate, si yo inserto, por ejemplo, una fecha, viene día, luego viene mes y luego viene año. Pues muy sencillo, extrayendo los caracteres. Entonces, vengo acá y voy a crear una variable de tipo fecha, muy bien, mediante, en este caso, el tipo de datos date. Es un tipo de datos. No es una función, es un tipo de datos date. Y posteriormente le cargo a esa variable de tipo fecha el retorno de la función dateSerial, como lo teníamos allá en el calendario. Y seguidamente, ¿dónde tenemos nosotros en este caso la fecha? Pues la tenemos en una caja de texto que se llama txtFecha. Entonces en dateSerial, fíjate que él tiene un argumento para el año, un argumento para el mes y un argumento para el día. No importa, yo voy a configurarla, una fecha es una fecha y el año lo voy a extraer correctamente. Entonces,
Voy a utilizar a la función meet. Fíjate, la función meet, ¿qué es lo que hace? La función meet es igual que la función extrae en la interfaz de usuario. Le paso una cadena de texto, le paso un inicio, un comienzo y le paso un largo y él se lo trae de la cadena. Entonces, fíjate, voy a colocar acá un pequeño apóstrofe y acá otro pequeño apóstrofe. Aquí voy a colocar un apóstrofe y fíjate de esta fecha. La fecha se está devolviendo en día, mes, año. Por ejemplo, 25 de julio del año 2022. Esta es la fecha, ¿no? Entonces, te lo voy a demostrar para no andar yendo allá a la interfaz y mostrártelo allá en la caja de texto. Voy a llamar al FRM CRUD que contiene la caja de texto llamada fecha. ¿Listo? Y le voy a decir en la función meet, tome por favor el texto que se encuentra en la propiedad value de la caja de texto fecha y extráigame a partir de la posición número 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, fíjate aquí, de la posición número 7, extráigame 4 caracteres de largo, es decir, me va a extraer todo el año, lo cierro. Resulta que la función meet me está extrayendo directamente una cadena de texto, entonces tengo que convertir a esto mediante una función que se llama CLNG, que convierte una expresión de texto en un entero largo, obviamente, siempre que traduzca un número. Vengo, la abro y la cierro y listo, DateSerial ya tiene el valor del año en esta partecita, lo que devuelva la función meet con la caja de texto, listo. Y luego le voy a dar una coma, coloco aquí un enter, voy a dar un espacio, un tabular, aquí justito acá, y voy a abrir en este caso con otra función que va a capturar en este caso el mes. Entonces lo voy a hacer directamente, convertir a largo, convertir a long o a un entero largo el retorno de la función meet. ¿Y qué voy a extraer de la función meet? Pues lo que se encuentre en el txt fecha.value, listo, lo que se encuentra en la posición número 1, 2, 3 y 4, aquí en esta posición de 4, pum, en donde arranca el mes, porque eso ya está casteado, es decir, está en formato día, mes, año. Entonces así lo estipulamos en las partes anteriores, cuando volcábamos el valor del calendario decía día, mes, año. Listo, entonces aquí en 4 y le coloco, quiero que extraiga 2 caracteres para que arranque aquí, termine aquí, se trae el mes. Lo cierro, coloco una coma, un espacio y listo. Y vuelvo y llamo a la función convertir a long, abro un paréntesis, llamo a la función meet que se extrae de la interfaz de usuario, frmcrud.txt fecha y posteriormente fecha Andrés es .txt fecha. Y luego extraigo la propiedad de la propiedad value, extraigo el valor y le digo por favor arranque en 1 y extráigame 2 caracteres, 1,2, cierro y listo. Y le doy acá un aceptar, tengo que cerrar con otro paréntesis para la función DateSerial, le doy un enter y fíjate que ya quedó extraída en este caso la fecha. Y ahora sí, a partir de esta celda que hace la celda A1, A2, perdón, A3, A4, A5 hacia abajo, me voy a mover con la función offset como si fuera la función de ref, una celda a la derecha. Entonces le coloco punto, porque estoy aquí en siguiente celda dentro del constructor with, offset, abro un paréntesis, coloco 0,1 para que se mueva 0 filas hacia abajo, 0 filas hacia arriba, una columna a la derecha que contiene la fecha, punto value, y es igual al valor de la fecha. Y el valor de esta fecha es un número de serie secuencial que se coloca ya dentro de la celda en la interfaz de usuario, y esta referencia va a tener la fecha en el formato del sistema, es decir, mes, día, año. Pero no importa, porque una fecha es una fecha. El número de serie secuencial sigue siendo el mismo, lo que pasa es que se formatea al revés, mes, día, año, y no pasa nada. ¿Listo? Entonces, aquí lo tenemos, mira. Aquí voy a borrar esto y ya colocamos nuestra fecha. Fíjate, muy bien. Esto lo llevamos de momento construido. Ahora, voy a copiar este offset porque me voy a ir moviendo a través de las columnas. Esto quiere decir offset. Estoy acá. Entonces el offset se mueve 1, 2, 3, 4 por columnas. Me voy moviendo por columnas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues que voy a aplicar el offset para colocar la guía. Entonces pego aquí el offset y le digo muévase 2 columnas a la derecha y le voy a colocar igual, que sea igual al frmcrud.txt guía y llamo a la guía, listo, y coloco el punto value.
le doy un tabular, un enter y listo. Y lo hacemos ahora para la parte 3, es decir, muévase 3 columnas, que va a ser en este caso el valor que se encuentre en el CRUD, es decir, en la caja de texto factura, txt frm CRUD.txt factura.value. Y le doy un enter y le doy un enter. Ahí lo tenemos en el 3. Ahora lo voy a hacer para el 4, columna número 4. ¿Qué es columna número 4? No tengo idea. Me imagino yo que es. Voy a averiguarlo. 0, 1, 2, 3 y 4. El root. Entonces llamo aquí a frmcrud.txt. txt4 sería el root. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? txt root. Aquí estás. Punto value. Listo. Eso es todo. Y luego el 5. Y le colocamos así, mira. 5 es igual a frmcrud. Y el 5 es empresa, txt empresa, punto value. Listo, y le doy un enter y aquí le doy un enter y pego mi otro offset y le digo ahora en 6. Mira, 6, le doy igual y coloco frmcrud.txt y luego el 6 va a ser centro costo, entonces le coloco centro costo. txt es el cbo, no es un txt, es coloco cbo centro costo punto value, le doy un enter, listo. Mira, esto no tiene ninguna dificultad, solamente es de ir colocándole un poquito de lógica. Lo pego con control B y la 7 va a ser en punto value el detalle, entonces coloco frmcrud.txt detalle.value, le doy un enter y listo, y lo pego acá y le coloco la 8 va a ser igual a frmcrud.txt cantidad, que sería esta, punto value, porque ya lo obligué, y luego lo coloco aquí en el 9, valor de 9 es igual a frmcrud.txt valor unitario punto value, le doy un enter y lo pego. Y por último la 10, voy a colocar aquí el valor de 10 es igual a frmcrud y luego le coloco total neto punto txt total neto punto value, listo, y le doy un enter y un enter. ¿Qué viene después? Pues que tengo que validar si el otro combo, este otro combo está lleno. Y si está lleno, pues lo coloco. Si no está lleno, pues no pongo nada. ¿Para qué voy a colocar algo si no está lleno? Entonces vengo y lo valido. Y para validarlo es muy sencillo, porque lo que tengo que hacer es simplemente una comparación mediante el constructor if then else. Le digo si el combo que se encuentra dentro del frmcrud llamado cbo forma pago.listindex es igual a -1, pues quiere decir que ahí no hay nada y no hay un elemento cargado. Por tanto, el punto offset, aquí le voy a dar un enter, en la posición número 11, que sería la columna número 11 o la columna número 12, arrancando desde la 0 hacia la columna forma de pago, que sería aquí 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, forma de pago, fíjate. Entonces, colóquele un vacío y de manera explícita, no lo voy a dejar así, no simplemente le digo no, déjelo vacío, no, le pongo un vacío por si lo quiere editar nuevamente, pues entonces tienes que editarlo. Y después le digo, ¿qué pasa si no? Pues entonces sencillamente en el offset, en el valor de 11, pues voy a colocar lo que tenga contenida esa caja de texto, que es el frmcrud.cbo, que es formapago.value. ¿Listo? Le doy un enter, cierro mi constructor en if, listo, y hago una última validación para la cajita de texto que se encuentra en fecha pago, listo. Entonces le digo nuevamente si frmcrud, fíjate, frmcrud.txt fecha de pago punto value, aquí punto value es igual a un vacío, entonces le voy a dar un enter, colóqueme directamente acá el else y el en if
Y listo, le digo en el offset, en la columna número 12 o en la 13, arrancando desde la primera, le digo pues colóqueme en este caso un vacío. Y elimino esto de por acá y le voy a dar un enter, y en caso contrario pues entonces tengo que castear nuevamente la fecha, es decir, creo una variable que se llame fecha pago, fíjate, fecha pago, vamos a colocarla bien, una variable que se llame fecha pago y la creo bajo el tipo de datos date y le doy un enter, y luego cargo la variable, es decir, le digo fecha pago es igual a la función dateSerial, en donde voy a cargar directamente convirtiendo a long, aprecia muy bien, el valor o retorno de la función mid del formulario CRUD, del formulario que se encuentra dentro del CRUD, que se llama txt fecha pago punto value, y le digo que me extraiga desde la posición 7 4 caracteres y cierro, coloco una coma, un guión al piso, listo, y aquí va a ser fecha pago, pero aquí como que la puse mal, bueno, todavía no la he completado, por eso no se llena. Le voy a dar aquí un enter y listo, y aquí le coloco nuevamente convertir a long CLNG y luego el retorno de la función mid y le digo frmcrud.txt fecha pago punto value, coma, le digo 4 2, arranque en la posición 4, extráigame 2, coma, guión al piso, enter, y luego le digo clng, es decir, conviértame a long el retorno de mid y le digo frmcrud.txt fecha pago punto value y le digo extraiga desde la posición 1 tan solo 2 caracteres, cierro y listo, y después le doy aquí un enter, fíjate cómo todo se transforma directamente, y ahora sí pego aquí el offset y le digo por favor en el 12, en la columna número 12 colóqueme la fecha de pago y listo, eso es todo. Si se encuentra vacío, entonces en la offset 12 ponga un vacío. Si no se encuentra vacío, castee con la función dateSerial la fecha completa, extrayendo 744212 y luego en una celda coloque esa fecha de pago. Listo, ¿qué tengo que hacer ahora? Pues incrementar el valor de la variable que se encuentra en la hoja número 2. Es decir, incremento el valor del consecutivo. Incremento el valor consecutivo, le doy un enter y posteriormente lo que tengo que hacer es la hoja 2 punto visible igual a oculta, xlshed hidden, y luego copio esta rutina, la pego, le quito esto y le coloco es igual a xlshed very hidden y listo, y acá le digo lo que se encuentre en la hoja número 2 en el rango de la celda G1, cierro con un par de comillas, punto value es igual a lo que se encuentre en la hoja número 2, punto range, en esa misma celda, punto G1, cierro aquí, punto value, fíjate, más 1, listo, eso es todo. Y ya estamos incrementando el valor, en este caso, de esta variable, estamos accediendo al valor de esta variable. ¿Qué vamos a hacer después? Pues limpiar el formulario. Entonces voy a colocar aquí un comentario que se llame limpiar el formulario. Y para ello ya nosotros lo tenemos listo. Lo que tenemos que hacer es llamar mediante la instrucción cal lo que se encuentra en el módulo código, que es donde estamos ahora, en el botón limpiar. Y listo, eso es todo. Y después escribir un mensaje en pantalla que le diga al usuario el registro se creó correctamente. Por ejemplo, el registro se creó correctamente, y le voy a decir su posición. El registro se creó correctamente con el ID consecutivo, para que él sepa dónde se creó, 2 puntos, espacio, le voy a dar acá un ampersand, y le voy a dar un espacio y le coloco el consecutivo, está dentro de la variable consecutivo actual, listo. Y le coloco más 1, obviamente, y le coloco una coma, un guión al piso, y vengo acá y le coloco aquí justo acá, quédese quietico ahí, Visual Basic Information,
Visual Basic Information, le doy una coma, le coloco acá, registro creados correctamente. Registro creado correctamente. Punto y se acabó. Entonces, verificamos esta instrucción. El registro se creó correctamente con el ID consecutivo, 2 puntos, consecutivo actual más 1, y luego le tiro el Visual Basic Information, que es el tipo de mensaje del message box, el registro quedó correctamente. Y posteriormente, aquí no debí cerrar este en with porque lo tenía muy abajo. Ese en with tengo que cerrarlo directamente aquí, debajo del constructor. En with, fíjate, casi que me equivoco. Entonces este en with está en la columna número 5, por tanto este en with, para que tenga su sangría correspondiente, debe estar aquí en el número 5. Ahora sí, incremento, mando el mensaje y posteriormente vengo y cierro acá, y como todo vamos a probarlo. Entonces vengo y guardo directamente, vengo aquí a la hoja de cálculo y vamos a crear 2 registros. ¿Listo? ID no lo voy a especificar, voy a colocar una fecha del 1 de julio, número de guía, coloco guía, número 001, número de factura 01, root 555-666-444, guión de verificación, empresa, mi empresa. Y coloco centro costo, por ejemplo cáscara, y voy a colocar detalle 1 para que tú lo veas, cantidad 1, valor unitario 5000 y le voy a colocar total neto 5000, fecha de pago no la voy a colocar y forma de pago tampoco la voy a colocar. Crear, el registro se quedó correctamente, listo, y le voy a dar clic aquí en cerrar, voy a abrir esto un toquecito, otro toquecito y listo, mira, se está creando correctamente. Ejecuto nuevamente el formulario, voy a crear otro, entonces voy a crear aquí, mira, desde el 10 de julio y este va a tener una guía. En este caso vamos a colocarle una guía de 02, por así decirlo, y le voy a colocar una factura, no me acuerdo, una factura 789 con un root así, 555 123 y el dígito de verificación, una empresa, otra empresa, listo, y el centro costo va a ser el último, y el detalle va a ser detalle número 2 y la cantidad va a ser 5 a 1000, entonces a 1000 va a ser entonces 5000, listo, y la fecha de pago sí se la voy a especificar por acá. Esto no lo voy a colocar, le voy a colocar crear, se creó correctamente, fíjate que la llenó, y luego voy a crear otro nuevo que sea el del 14, número de guía 45456, factura completica 445 o 789, y root le voy a colocar otro número 999955222, dígito de verificación 1, vamos a volverlo a colocar 66123, dígito de verificación 4, empresa, otra empresa, primera, una empresa que se llame primera, le voy a colocar carne, detalle, otro detalle, listo, otro detalle 23, por así decirlo, le voy a dar un enter, coloco 25 a 100 pesos, valor unitario serían 2500, fecha de pago el 29 y este otro combo que lo vamos a pagar en cheque, crear y listo, mira, voilà, se están creando los registros de manera satisfactoria con un código muy sencillo que estamos viendo directamente acá. Fíjate en esta partecita del botón crear, nos gastamos un poquito de líneas de código, pero obviamente todo bien explicado. Voy a guardar esto y como digo, parceritos, nos vemos. Iba a cerrar todo. Como digo, parceritos, nos vemos en el siguiente video. Quédense conmigo, suscríbanse al canal. Un abrazo grande y gracias por ver este tutorial. Hasta pronto.